Tech Sounds presenta Con su permiso. Con su permiso, vamos a tener una conversación sobre un tema pues que se torna, ya es muy importante, pero que ahorita se torna todavía más relevante, que es el probable adelanto de la renegociación, el análisis del TEMEC. Aquí no estamos hablando de una violación operativa y México cambió las reglas del juego. Lo que demostró Canadá en este momento, que tienen los mismos dilemas que nosotros, es que ellos sí tienen instituciones sólidas que le permiten a los canadienses tener certezas. Nosotros necesitamos algo parecido. ¿Dónde encontrar el equilibrio para que el desarrollo en México pudiera seguir avanzando o avanzar? Porque a lo mejor estamos estancadísimos. ¿Qué tal? Los saluda Azucena Rojas y en esta ocasión estamos aquí muy contentos de tener a pues Luis Rubio, gran analista sobre temas políticos y económicos en México. Sabemos que a partir de la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos hemos estado viviendo un vaivén en términos comerciales, no solamente entre México y Estados Unidos, sino en todo el mundo, con actores que nos afectan en nuestras relaciones comerciales, como es principalmente yo creo que China, como un actor que ha entrado en nuestro país muy fuertemente, y ahora pues está este cuestionamiento si vamos a poder seguir o no teniendo pues esta vinculación comercial con China a partir o no de estas pues ajustes en el TLC, en el TEMEC hoy en día. Entonces, bueno, pues muchas gracias Luis por estar aquí. Muchas gracias Carlos, ustedes son expertos, la verdad, ambos en estos temas y yo creo que a toda nuestra audiencia les va a ser de mucha utilidad conocer sus puntos de vista y me gustaría como iniciar con un contexto de cómo ven ustedes las cosas hoy en día, ¿no? Ahorita, a mitades de mayo, eh, próximos, ya lo decía Marcelo Ebrard, ¿no? Que esto probablemente iniciaría el siguiente semestre. ¿Cómo ves tú, Luis, la situación en estos momentos y qué podemos esperar? Muchísimas gracias. Pero yo creo que hay que ver dos cosas. Una es que la relación con Estados Unidos es complicada, que va a seguir siendo complicada. La administración Trump va cambiando las reglas de juego con frecuencia. Ha tratado de imponer sus obsesiones, creo que es la palabra correcta, en términos de la relación particularmente sobre aranceles, pero se ha ido echando para atrás en la medida en que las circunstancias reales, las protestas de sus propios eh, pues votantes o empresas importantes que le están diciendo que esto tiene consecuencias graves para sus propios clientes, para sus propios procesos productivos. Y eso ha evidenciado el segundo punto, y es que la relación es ya muy estrecha, muy profunda, y con reglas o sin reglas, la integración se va a seguir dando. La pregunta entonces es si vamos a lograr como dos países, como dos gobiernos, se va a poder estructurar una relación formalizada que permita una relación fluida o no. Dicho eso, no se puede ignorar que el tercero en disputa en esta cosa, o como dicen los americanos, el elefante en el salón, es China. Si uno ve las cifras, si uno ve el superávit comercial que tiene México con Estados Unidos y ve su evolución y ve los mismos números para China, México casi ha sustituido a China en ese superávit. Todo el superávit enorme que tenía China ha ido disminuyendo muy rápidamente y el de México ha ido creciendo muy rápidamente. Y esto lo que le dice a los americanos, verídico o falso, esto hasta que no se compruebe no se sabe, es que México está haciendo el vehículo a través del cual China está penetrando el mercado americano. Repito que yo no sé si esto es cierto o no es cierto, pero los números sugieren que hay algo de verdad. Y esto, por lo tanto, se convierte en un factor fundamental porque China no nada más es un agente comercial, no nada más es un productor de manufacturas, sino que es una potencia compitiendo con Estados Unidos, por lo menos así se ha definido hoy en día esa relación. Gracias. Perfecto, Luis. Yo creo que valdría la pena ahondar un poco en tu primer punto, que es que los Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, ha roto las reglas que regían la relación con México y con el mundo Ujú. y que ha mostrado
una vocación muy distinta respecto a cómo relacionarse con los otros países, que es, si yo tengo más poder que tú, ¿por qué te voy a tratar como igual? No es que fuéramos iguales, pero el principio que articuló el Telecán fue el de la igualdad y fue el de las reglas. Entonces, en ese contexto donde uno sabe que este presidente puede violar el propio tratado que él en su momento declaró como el mejor tratado del mundo, y que en cualquier momento va a mostrarle al otro que él tiene más poder para tratar de sacar una ventaja, ¿cómo te imaginas una renegociación así con los Estados Unidos? Yo creo que tocas dos puntos muy fundamentales. Uno es la visión de política exterior, de política internacional que tiene Trump, y esa claramente es una visión de poder, de estructuras de poder, de potencias que se relacionan y que establecen reglas del juego entre ellas, y los únicos que le importan ahí son China y Rusia, no le importa ningún otro. Todos los demás son vasallos de alguno de estos tres potencias. En consecuencia, el planteamiento que haces de que se están violando las reglas, por supuesto que es evidente para los ingleses, para los europeos, para los japoneses, para todo el mundo y ciertamente para nosotros. Y todavía nos podemos dar de santos que no es el caso, no tenemos el caso de Groenlandia o Panamá, que además están ante la posibilidad de una invasión, o Canadá. Es decir, la visión de Trump es una visión del siglo XIX en el cual se crean zonas de influencia y cada zona de influencia tiene control sobre su propia región. Entonces, en ese sentido, hay un cambio radical de visión. Y además no hay que perder de vista que si uno observa la política americana, el primer gobierno de Trump uno lo podía haber visto como una distorsión, como un momento excepcional, pero ya es el segundo, y si uno ve el circuito de conferencias que ha estado llevando a cabo esta señora Alejandra Ocasio-Cortez, una prominente diputada de ¿Está? Nueva York, con Bernie Sanders y el éxito que han tenido con distintas bases del Partido Demócrata en varias regiones de Estados Unidos, y con posturas muy similares a las de Trump, no necesariamente en política exterior, pero sí en las cosas que nos afectan a nosotros, que tienen que ver con migración, con comercio, con integración con otros países, con tratados de libre comercio. Hay un cambio importante en la sociedad americana. Lo único que sí creo que hay que acotar, aunque no necesariamente tiene mucho que ver con estas negociaciones que vendrán, es que nosotros empezamos a violar las reglas mucho antes que ellos. Sí. Y la cantidad de violaciones que hubo, sobre todo en el gobierno pasado, es de tal magnitud que hubieran sido motivo fácilmente para poder llamar la atención y para hubieran podido los canadienses o los americanos decir, pues México ya no está jugando bajo las reglas que existían. Para Trump esto simplemente es pecata minuta, pero sí va a ser Pero a un ver, tema. yo déjame interrumpirte, Luis, porque podría ver mi siguiente comentario, y es, sin duda, nosotros violamos no solo las reglas, sino los principios fundamentales del TEMEC y que además ya lo expresamos en una reforma constitucional o en varias reformas constitucionales. En un proceso de negociación con alguien como Trump, por supuesto no le importan las reglas, pero sí le importa cualquier ventaja que pueda obtener. Así Y es. van a llegar en ese sentido con una clara ventaja. A los Estados Unidos podrían decirnos, oigan, el tratado anterior había abierto el sector de hidrocarburos y eléctrico. Ustedes lo cerraron. Opción 1, lo abres si quieres un tratado, gran dilema para la presidenta. O 2, me das todo esto para poder mantener cerrado aquello. ¿Cómo Mm. crees que van a ellos usar esa carta? Porque estamos llegando con particular fragilidad. Y yo quisiera añadir a una cosita ahí también, Luis, que tú mencionaste como segundo punto, que la relación con México y Estados Unidos, a pesar de estas falta de romper las reglas, es estrecha per se. Entonces, ¿cómo jugar con...? O sea, aquí entiendo que Claudia, ya lo decía Carlos Elizondo, la presidencia, va a tener que pensar, negociar, pero Trump, ¿importa algo en su ecuación la vinculación que actualmente se tiene entre México y Estados Unidos? ¿O es, como decías hace rato, un actor que no es tan importante como si lo es China y Rusia? Perdón que me metí ahí, pero No, yo creo que el problema para Trump es que México es un factor real, un factor que no pueden obviar. La declaración del embajador
de Estados Unidos cuando entregó sus cartas credenciales dijo eso, pues estamos los dos unidos, fueron las palabras de él, pero unidos, como dicen los americanos, por la, pues en la cadera, y eso hace que no puedan evitarlo. Un asesor de seguridad nacional de la época de George Bush, papá, un día me dijo que, el, que Estados Unidos está observando a algunos países que son muy importantes, pero todo el mundo observa a Estados Unidos. Pero cuando hay una crisis en México, cuando hay un problema con México, no hay nada más importante porque esa es la frontera compleja, débil que tiene Estados Unidos. Entonces, tarde o temprano llegan a reconocer eso. No pueden obviar a México, no pueden eliminar a México. Toda esta discusión sobre enviar militares a México. No es un ejército invasor, están pensando en unos cuantos militares venir a destruir un laboratorio o a matar a una persona, lo cual no estoy diciendo que es bueno o que deberíamos aceptarlo. Simplemente no hay, no tiene una solución fácil, y la única solución a la que llegan todos los gobernantes americanos eventualmente es que solo el progreso económico de México puede eventualmente resolver esas cosas, y cosa que no hemos hecho. Los problemas de México no tienen que ver con Estados Unidos, tienen que ver con nuestra propia estructura de gobernanza, con la inseguridad, con la ley, pues la ley y orden, como se solía decir. Entonces, llegamos, como dice Carlos correctamente, llegamos con enorme debilidad a una negociación. Por otra parte, las cosas que le importan a Trump y a Lutnick, que es el secretario de Comercio, que es el que está tomando el liderazgo en esos temas, aunque parece que no es tan prominente hoy en día en la pues, escala de gente importante cercana a Trump, son bastante obvios. Van a entrar, quieren reglas de origen que garanticen que cosas chinas no entren, quieren privilegiar la producción americana, lo cual anticipa que lo que hoy se conoce como reglas de origen norteamericanas, creo que van a ser reglas de origen más americanas, lo cual tiene un reto muy grande para México porque implicaría que nos convertiríamos en una maquila, lo cual baja el atractivo toda la parte manufacturera de la economía mexicana, y el tema laboral, que la presión de los sindicatos, que es una base importante política que tiene Trump. Son los tres temas: China, reglas de origen y el tema laboral. El tema laboral tengo menos claro qué es lo que van a pedir, pero es obvio lo que buscan. Y aquí yo creo que el observador malentendió lo que querían, porque en la negociación no en la negociación del tratado, sino en la negociación para la ratificación del tratado, ya con López Obrador al inicio del sexenio pasado, lo que los sindicatos americanos, especialmente el AFL-CIO, que es el que tiene los contratos de las armadoras, de las empresas automotrices, lo que quiere es que no haya producción en México, punto. Y lo que López Obrador entendió por la democratización de los sindicatos era una oportunidad de crear una base sindical, un Congreso de Trabajo dentro de Morena, como había sido para el PRI, una base muy confiable y muy sólida y muy controlable, como había sido para el PRI. Para los americanos el objetivo era hacer imposible la producción en México. Ujú. Y esto es algo que no entendió López Obrador, y que se abrió una caja de potencial, una caja de Pandora, que hasta ahora no ha sido dañina, pero que lo que van a tratar de hacer es garantizar que los sueldos sean elevados, no que las negociaciones sindicales lo decidan. Y eso sería otro elemento que disminuiría el atractivo de la inversión en México, que es en el fondo el objetivo. Ahora, el objetivo de la democratización era porque se pensaba que con ello iban a aumentar los salarios. O sea, la teoría Así es. subyacente era que la razón por la cual los salarios en México estaban tan dispares a los Estados Unidos era por sindicatos corruptos que hacían todo a favor del empresario, que si los democratizábamos iban a poder tener más fuerza de negociación y con ello subir los salarios. Pero sí, creo que esos son los tres temas, Luis. Pero regresando a la pregunta de hace un segundo, ¿cómo va a usar Trump, por ejemplo, el que ya está en la Constitución mexicana, el que las empresas energéticas del Estado tienen una prioridad sobre las otras, reglas del juego favorables a ellos, el sector está pues, parcialmente cerrado, parcialmente abierto, como lo quieras ver, pero ciertamente en reglas mucho menos propicias para la competencia y la inversión que lo que había en el TEMEC? ¿Lo va a usar? ¿Va a presionar para los petroleros de Estados Unidos? Al contrario, no importa, porque yo solo quiero invertir en Estados Unidos.
y con eso hay menos petróleo en América del Norte. En el tema eléctrico, observa sobre todo un problema de empresas europeas. Las de Estados Unidos no habían invertido mucho en materia de renovables, pero no deja de ser una franca violación del TEMEC. Y en materia de telecomunicaciones y de competencia, pues también se hablaba de una agencia con una serie de características que está perdiendo la legislación, la materia está en camino, pero ciertamente pues va a ser mucho más centralizada en la administración pública, mucho más discrecional, mucho menos certidumbre, muchos menos mecanismos de apelación. Pues yo estoy convencido que a Trump no le importa el Poder Judicial mexicano, porque lo ha dicho varias veces. Se van a invertir ahí, no tengo yo por qué protegerlos y se van a la selva. Pero si hay violaciones a lo que negociaron en el TEMEC, ¿cómo reaccionarán? ¿Lo utilizarán como una carta para sacar otras cosas o pedirán que regrese a el marco legal con el que se firmó originalmente el TEMEC? Pero aquí no estamos hablando de una violación operativa. Yo no te dejé entrar los coches y le puse un arancel. México cambió las reglas del juego. Yo creo que no hay que menospreciar la estructura política americana, porque a diferencia de México, ahí no es Trump el que va a negociar, sino que hay toda clase de intereses que están detrás y que van a estar presionando y van a estar articulando sus intereses a través del Congreso, a través del Senado, y van a influir sobre lo que se negocia. La razón por la que tenemos el TEMEC no es que Trump lo haya querido, él quería destruir el TEMEC, el TLC, NAFTA, como se le El conoce. NAFTA. Lo que acabó siendo es porque las empresas americanas presionaron para que se renegociara, no para que se eliminara. Y por décadas se había hablado de la necesidad de renegociar cosas que no se habían podido hacer porque se había vuelto un tema intocable en la política americana. Entonces, yo creo que lo que va a haber aquí es la presión de los interesados en estos asuntos, en estos temas, que van a ejercer sus derechos o tratar de ejercerlos a través de la negociación. En lo que en todo menos la energía, me parece que la presión va a ser muy obvia. Tienes que crear mecanismos apropiados que sean confiables para que se diriman disputas, para que se asignen derechos, etcétera, etcétera. Yo creo que en esa parte me parece que es tan obvia que no vale la pena en hacer otra cosa. ¿Cómo va a responder el gobierno mexicano? Es una interrogante. Pero creo que porque lo que ellos dijeron es que estaban imitando al gobierno americano teniendo las agencias dentro del Ejecutivo. Lo que pasa es que aquí la confiabilidad de eso es muy diferente que allá. O como allá era, porque también allá está cambiando. También está cambiando, así es. Eh, pero, pero, pero las agencias americanas siempre han tenido liderazgos nombrados políticamente, típicamente de los dos partidos, con mayoría Securities and Exchange Commission, como la Federal Trade Commission, estas que son clave en diversos ámbitos, pero la estructura profesional debajo, esa no está siendo tocado, por lo menos hasta ahora no ha sido tocada. Ciertamente en las que yo observo no hay un cambio importante. En lo que concierne a la parte constitucional, yo creo que la presión va a ser brutal. Los interesados en ese sector y la cantidad de dinero que hay de por medio es de tal magnitud que yo creo que la presión va a ser brutal y ahí donde va a haber una prueba de qué tan capaz es la presidenta, primero, de aceptar y segundo, de resistir frente a la presión, que yo creo que lo importante aquí no es ella, sino es Morena. Ujú. Porque en Morena es donde, por mucho que está fracturado Morena, hay algunos temas en los que hay una unidad absoluta, que es mucho más ideológica que de cualquier otro tipo, pero ahí la habilidad que ella demuestre, que ella logre construir, si así decide intentarlo, es la que va a ser crucial en todo esto. Y yo no veo en este momento que haya prueba de que eso vaya a avanzar. Por ejemplo, en estas señales que estamos observando hacia dónde va a dirigir los esfuerzos que haga. Me pregunto ahora, esta reunión que hubo con el presidente de China, en donde varios presidentes de América Latina fueron y nosotros solamente enviamos, ¿no?, a nuestro secretario de Relaciones Exteriores, eh, ¿tú lo verías como una señal? A mí creo que el tema de China es un tema muy importante en el sentido de las relaciones, ¿no? Creo que ahí sí ella ha mandado unas señales, como ser muy pragmática y muy cuidadosa, y marcar bien de qué lado estamos o está. Em,
Y bueno, si esa sí es una señal y si por ahí se van a cumplir ciertos acuerdos para nosotros reducir esa producción, pensando en automóviles, ¿no? Que los automóviles chinos en México sabemos que son importantes, pero si por ahí eso va, ¿cómo se vislumbra el desarrollo económico en México? O sea, porque creo que es como una fuerza que se da como ambivalente. Por un lado es estar de lo que ellos necesitan, de lo que ellos aspiran, pero por otro lado a ellos les preocupa lo que decían hace ratito, el desarrollo económico en México. Entonces, ¿dónde encontrar el equilibrio para que el desarrollo en México pudiera seguir avanzando o avanzar, porque a lo mejor estamos estancadísimos, sin tocar este tema de China por su influencia económica en México o a través de México hacia Estados Unidos? Bueno, yo creo que hay que ver la relación con China, hay que entenderla como un triángulo, no como una relación bilateral. Independientemente de Trump, mucho antes de Trump, la, México está claramente en el ámbito de la esfera norteamericana, en el mejor de los momentos, en términos de la noción de que todo mundo era globalizado, de que es un mundo en el que todo el mundo es plano, como decía el libro de Friedman, en el que no hay diferencias políticas. Los americanos no van a permitir nunca que México se alíe con China. Ese es un absurdo, ese es un desperdicio de tiempo y de otra cosa. Los chinos entienden eso mucho mejor que el gobierno mexicano, pero la actitud china es muy lógica. Pues, si están comprando bienes chinos, pues que sigan comprando bienes chinos, pues es una oportunidad para vender. Además, el precio al que están sobre todo los automóviles, los hace muy atractivos porque son precios de dumping, porque están produciendo mucho más de lo que ellos pueden consumir, y eso es cierto en el mundo entero. Entonces, una cosa es la relación comercial bilateral, otra cosa es el impacto que eso tiene sobre la relación con Estados Unidos. Y hay dos cosas ahí. Uno es los productos americanos que se dejan de comprar en México porque se están comprando productos chinos. Y la otra es sobre todo partes y componentes que pudieran estarse filtrando como mexicanos o como de terceros países a través del tratado, llegando a la economía americana, especialmente en el sector automotriz, pero también en el sector, también en algunas partes químicas y en algunas partes electrónicas. Entonces, esos son los temas que a los americanos les preocupan sobremanera. La respuesta, como tú dices, muy pragmática que hizo la presidenta ¿qué tal si ponemos aranceles idénticos a los americanos para China? Lo cual obviamente haría muchísimo más costosos los coches en Estados Unidos, los coches chinos importados hacia México, que ha sido el atractivo, que además ha sido muy atractivo para la base de Morena, coches muy baratos que se pueden comprar y a los que tiene acceso a la gente que ahora ha tenido ingresos muy superiores por las transferencias que hace el gobierno. Entonces, si hay un tema, un dilema que va a tener que enfrentar el gobierno de la presidenta Sheinbaum en algún momento, pero me parece que ella entiende perfectamente y lo ha hecho transparente que lo que es principal, lo que es pues la prioridad, la primacía para México es la relación con Estados Unidos, porque es lo que produce millones de empleos y millones de oportunidades. Con China tenemos un déficit enorme con China, no les exportamos prácticamente nada, fuera de comida y algunas otras cosas. Entonces, no es muy difícil llegar a la conclusión que ella ha llegado, que es que México depende mucho más de la relación con Estados Unidos que la que tiene con China, además del factor de relación entre China y Estados Unidos que hace bastante obvio que no tenemos esas opciones. Entonces, me parece que en algún momento va a haber ese pleito dentro de Morena y entre el gobierno y Morena para qué privilegiar y cómo definir cuál es la relación apropiada en esto. Y la negociación de tratado no va a ser un día de campo, no va a ser una cosa muy sencilla y va a obligar a esas definiciones. Carlos planteaba la más complicada de todas porque es constitucional, pero todas estas van a ser complicadas por distintas razones y para distintos intereses dentro de México. A lo de China es muy interesante porque generó una cierta dinámica en algunos sectores hasta hubo por ahí una de estas rayuelas de la jornada, pues ya es hora de voltear a ver a China o algo así, ¿no? Sí, También sí. ha habido rayuelas de la jornada que dice,
Qué ironía, ahora a nosotros nos toca defender el el Telecán, tratado. ¿no? O el TEMEC, la integración con los Estados Unidos. En algún momento incluso el secretario de Economía dijo algo así, que hay que voltear hacia China. Pero sí, cuando ves los números, pues no hay nada que hacer. Si México quisiera exportarle más a China, o sea, si quisiera llevar lo que exportamos Estados Unidos a China, no le vamos a ir a vender carros, por lo que ya dijiste, automóviles, ni ningún proceso manufacturero donde ellos tienen ventajas muy importantes. Y yo creo que pues, esa es una realidad, como decías tú hace rato, desde el punto de vista de Estados Unidos, de que pues, la realidad es que ahí estamos abajo, la realidad nuestra es que ahí están arriba. Y entonces, aún en la época de la Guerra Fría, en economías que eran mucho más, comerciaban mucho menos, que estaban más aisladas, este magnífico libro de Soledad Loaesa que se llama La sombra de la superpotencia, y en la retórica nacionalista revolucionaria, pues México entendió muy bien que eso era retórica y que la relación con los Estados Unidos había que cuidarla. Y había que, incluso cuando el presidente vociferaba en contra de algún presidente de Estados Unidos, luego le mandaba una carta, hombre, eso era para consumo interno, no te preocupes. Pero es más difícil una relación cuando está basada en cierta retórica anti algo, o pro China, pro Cuba, lo que tú quieras, que el tipo de construcción entre Salinas y Bush, donde hablaban el mismo lenguaje, querían lo mismo. Sí creo que el reto para el semestre entrante va a estar complicadísimo para México y hay un riesgo, que es que no acordemos, que las diferencias sean tan grandes que pues, no sea posible llegar a un punto intermedio. Y tú decías en tu introducción, Luis, que pues, estamos condenados con o sin tratado a seguir la integración, a seguir este intercambio tan profundo. De hecho, si uno ve los datos, pues, México exportaba el 80% de sus exportaciones a Estados Unidos antes del TEMEC, que es lo mismo que exportamos ahora. ¿Por qué no jugamos un poco al escenario donde no se logra, no podemos, el tratado pivotear con China, pues es una fantasía? Entonces, ¿qué sería esa relación? ¿Cómo te la imaginas en un contexto sin tratado? Bueno, no hay que olvidar cuál fue la razón del tratado original, que era darle certidumbre a la inversión en México. De ahí empezó. Las primeras pláticas entre las dos partes en la época de Bush, papá y Salinas eran sobre sectores. Era cómo integrar algunos sectores o cómo abrir algunos sectores. Y llegaron a la conclusión muy rápido, por ejemplo, que separar electrónico de automóviles, estoy hablando 1988, 9 por ahí, era difícil. Hoy en día es imposible, hoy en día es lo mismo. Pero en aquella ocasión, en aquel momento empezaba a fusionarse esas dos industrias. Entonces, de ahí salió todo el tratado y la apertura completa y demás. No fue lo que se había propuesto originalmente. Lo que se buscaba era un tratado para inversión. El objetivo era cómo le pedimos prestado a instituciones a los americanos para que haya credibilidad, para que haya confiabilidad en las instituciones para los inversionistas. Por cierto, eso es lo que le quitó Trump a la parte industrial en el tema. Ese ya no existe, el famoso capítulo 11 del tratado original. Ese le confería un mecanismo de resolución de disputas entre gobiernos y empresas. Ese solo existe para servicios hoy en día. Por eso el tema de la electricidad se vuelve tan importante. Yo, ¿cómo me imagino? Yo creo que sería muy desorganizado, implicaría que la economía mexicana no tendría un crecimiento significativo, seguiríamos teniendo la inversión que tenemos. Lo que hemos observado en los últimos 4 o 5 años es que se han reinvertido las utilidades para mantener la producción. Si hay una empresa necesita una línea adicional de producción, la instalan, pero no ha habido inversión nueva prácticamente en ninguna cosa, salvo aquella que tiene garantizada el acceso al mercado americano, pero son relativamente pequeñas. Si uno va a Nuevo León, a Tijuana, a Ciudad Juárez, lo que se observa son galeros industriales, pero relativamente pequeñas, nada parecido a las plantas enormes de Nissan o de Mercedes-Benz o de General Motors que hay en diversas partes del país. Lo que está viendo son galerones en los que se producen partes, componentes, productos finales, pero en relativamente pequeña escala, para el mercado americano. No son grandes instalaciones nuevas o algo por el estilo. Entonces, yo creo que lo que veríamos sería pues, lo que vivimos las décadas anteriores, una economía que no tiene fuentes de certidumbre internas, una economía que el gobierno no entiende la necesidad de crear eso. Esa fue la genialidad de Salinas, que entendió que no había nada dentro de México que le pudiera conferir certidumbre a los inversionistas.
Y entonces el país seguiría como hemos tenido los años pasados, con tasas de crecimiento mínimas o incluso negativas, sin resolver problemas básicos. Me parece que ese es el verdadero reto. Nuestro problema, como dije antes, es de certidumbre. Pero tenemos en la reforma al Poder Judicial, vas a poder elegir a tu ministro. No, esto está el terror. Con Oigan, eso ya lo resolvemos. se nos acaba el tiempo y está sumamente interesante la conversación. Yo quisiera cerrar con a qué tenemos que poner atención en los siguientes meses. ¿Qué actores podrán, porque, o sea, después de lo que acabas de decir, Luis, me parece que es crucial que continúe este tratado, ¿no? Que no se diluya. ¿A quién le vamos a conferir pues ese poder de negociación? ¿Quiénes van a estar al frente? Ya sabemos. ¿Cómo estar atentos al tema de una manera eficaz? Bueno, yo lo diría muy sencillo. Carlos ya lo mencionaba implícitamente. El tratado anterior, el TEMEC, se negoció en el sexenio de Peña con gentes absolutamente conocedoras del tema. Fue la ratificación la que se hizo durante el proceso, ya el gobierno de López Obrador. Aquí el problema es que tenemos un equipo mucho menos fuerte, mucho menos robusto de lo que había. Gente seria, no, sin duda. Va a ser economía la que va a liderar eso, sin la menor duda. Es obvio, es su responsabilidad. Pero el reto importante es mucho más político. Es cómo vamos construyendo capacidad que genere certidumbre dentro de México, porque eso es lo único que va a resolver el tema a largo plazo. Lo que demostró Canadá en este momento, que tiene los mismos dilemas que nosotros, es que ellos sí tienen instituciones sólidas que le permiten a los canadienses tener certezas. Nosotros necesitamos algo parecido. Tienen la esperanza del Estado 51. Bueno, pero es interesante porque en términos industriales no somos muy diferentes que ellos. No, somos muy complementarios igual con Estados Unidos, pero lo que dice es cierto. El reto es cómo comerciar más entre las provincias. Lo que seguramente vamos a empezar a ver en Canadá es un esfuerzo de desregular interno para otras vías de movilización económica. Pero hay mucho de fe y poco de realismo en eso, porque igual que nosotros están completamente, si uno ve las dos economías, las dos están integradas hacia arriba, lo que pasa es que la nuestra está también integrada internamente, pero la de ellos son tres grandes economías, norte-sur, no el 90% de la población canadiense está junto a la frontera de Estados Unidos, en ese sentido está mucho más dependiente que la mexicana. Así es, y están además ligadas en tres regiones distantes, o sea, están en el lado del Atlántico, Vancouver, que es hasta Quebec, luego está toda la parte de Ontario, que es la parte industrial de la cual nació ¿cómo se llama? Los Grandes Lagos, Autopact. Donde se construyó la industria automotriz binacional. Exacto, y luego está la parte que es mucho más tecnológica de Vancouver, Seattle. Esas son las tres economías de Canadá, no es otra cosa. Todo lo demás es peccata minuta. Wow. Y a diferencia nuestra, como hay tanto porcentaje de la población ahí, pues eso también los ha ayudado a una mayor integración con Estados Unidos. Sí, y un mejor nivel de vida. Pues qué interesante. Muchas gracias a ambos por esta plática. Muchas gracias a todas y todas las que nos escuchan. Seguiremos atentos el siguiente semestre, por supuesto, y lo que sí sean estas semanas. Y pues les pedimos seguirnos en nuestras redes sociales, @csocialestech, y escucharnos en su plataforma favorita. No se olviden de Con su permiso y nos vemos la próxima semana. Hola. Somos Eduardo Aguiñaga, Eva Guerra y Alicia Galindo. Y te invitamos a escuchar Territorio Negocios, un podcast que analiza las tendencias y transformaciones empresariales en México y América Latina. Territorio Negocios es parte de Tech Sounds Podcast, la barra oficial del Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey. Denle seguir a este podcast, compártenlo y activen la campana de notificaciones para no perderse ningún episodio. Recuerden que siempre los leemos en los comentarios de Spotify y en las redes sociales de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno. Productora ejecutiva Lisbeth Siller. Productora de Con su permiso Artemisa Padilla y Nadia Rodríguez. Diseño Lisette Rodarte. Analíticos y alianzas Lilia Martínez. Postproducción Max Pérez y Marcelo Segura.